Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporteros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos. La economía libanesa está agonizando, sin embargo sigue manteniendo a gotas a un vecino incómodo, la Siria de Bashar al-Assad. Con la aplicación de sanciones internacionales, en particular la ley César, que entró en vigor en Estados Unidos en el año 2020, el tráfico transfronterizo entre Líbano y Siria se ha disparado. Esta ley prohíbe cualquier transacción con empresas e instituciones vinculadas al líder de Siria y a su entorno. Reporteros lo lleva esta semana por las rutas del contrabando en el corazón de la crisis económica libanesa. James André y Maisa Awad han investigado un fenómeno que le cuesta a la economía libanesa varios millones de dólares al día e impide que la comunidad internacional acuda en ayuda del país del Cedro. Los guardaespaldas del Sheikh Nasreddin se preparan para una salida en la frontera. Las armas son los adornos de los hombres. Ante la ausencia del Estado, hay que defenderse. Ammar Nasreddin es la cabeza de una de las familias más poderosas de la región de Hermel en el Líbano. Una región fronteriza con Siria y gangrenada por el contrabando. Una salida familiar con las hijas y los hijos del Sheikh, rodeado de escoltas. Estamos en la carretera hacia el pueblo El Qas y Hosh Sayed Ali en la frontera siria. Verán el tráfico con sus propios ojos. Los habitantes de la región de Hermel se quejan de estar abandonados por el Estado libanés. Aquí no hay ni hospital ni universidad. Y una ley antidrogas de 1990 privó a la región de su principal recurso. Toda esta tierra le pertenece a nuestra familia, los Nasreddin. Hace 15, 20 años todo esto eran campos de cannabis. La gente vivía bien en aquella época. Pagaban impuestos, sus facturas de electricidad, agua, teléfono. Ahora no tienen nada que perder. Al final de esta carretera, una primera bandera siria y soldados leales al gobierno de Bashar al-Assad. Este es el ejército sirio. Se les llama los Hiyane, son los guardas de la frontera. No hay aduanas ni señalización. Sin embargo, abandonamos Líbano y estamos en el territorio sirio. Esta carretera que va a lo largo del canal es uno de los puntos más activos del tráfico entre los dos países. El baile de las motos y de los 4x4 con ventanas polarizadas es incesante frente al ejército sirio, dispuesto cada 100 metros. La frontera está cerrada debido al coronavirus. El régimen sirio está bajo sanciones internacionales y Estados Unidos impone la ley César, que prohíbe toda transacción con empresas e instituciones relacionadas con Bashar al-Assad y su entorno. Oficialmente nada debería pasar por aquí. Ammar nos conduce a un terreno que posee cerca al canal. Los llevamos a la frontera. Verán todo lo que está siendo traficado. Vamos antes de que los contrabandistas huyan. Este es el río Al-Asi. Separa al Líbano de Siria y miren a los Hiyanes, los guardas de la frontera siria. Se pueden ver. La operación está en curso allá en el puente. Los vehículos se estacionan ahí y cargan. Los traficantes vieron nuestra cámara.
No quieren ser grabados, huyen, le temen a las cámaras porque lo que hacen es ilegal, pero yo no considero que lo que ocurre sea ilegal. Son libaneses y no sirios, libaneses. En esta región, las familias viven entre la frontera hace generaciones. Pasar de un país a otro mercancías es natural. No es nada, es un poco de combustible, una pipeta de gas. Ese es el tráfico. No es eso lo que arruinará a un Estado que se respeta y respeta a su pueblo. En vez de crear fábricas para que haya trabajo, nos juzgan y nos privan de alimento. ¿Qué tenemos que hacer? Solo deben proponer una alternativa. El sheik trata de minimizar. Pero algunas redes de traficantes invierten mucho para traer mucha cantidad a la frontera. Es una estación de gasolina. Están construyéndola en la frontera. Si pueden vivir y traficar, no se van a privar. El combustible es entregado legalmente del lado libanés antes de ser traficado hacia Siria. La carretera atraviesa de nuevo esta frontera porosa hacia Líbano. El pueblo Al-Qasr es una placa giratoria del contrabando y un territorio de los partidos chiitas Amal y Hezbollah. Que Dios bendiga el alma del general Soleimani y larga vida a Nasrallah. Nos devolvieron nuestra dignidad y nuestra fuerza. Aquí hay camiones enteros de mercancía. Este camión es tráfico. ¿Le podemos hablar? Hablaremos con los conductores. En la carretera, un poco más lejos. Pero aquí tienen miedo. La carretera serpentea hacia el norte. Y otros puntos de paso ubicados en los 360 kilómetros de frontera común con Siria. Por nuestra solicitud, el sheik se informa sobre el cargamento de los camiones. Disimulamos nuestra cámara. Baja, no tengas miedo. ¿De dónde vienes? De Ersal, en el norte. ¿De Ersal? ¿Qué haces aquí? Transporto ovejas. ¿Qué transportas? Un vehículo. Una carcasa de vehículo. ¿Cuál es tu carga? Heno. Que Dios te dé fuerza. Una parte va al norte de Líbano y otra a Siria. Si hay una diferencia de precio, aprovechan. Ese es su trabajo. Se trafica de todo, en especial productos subsidiados por el Estado libanés, como ovejas y heno. Y los traficantes no corren mucho riesgo. Son transferidos al Ministerio Público Financiero. Pagan y salen libres. Sucede todo el tiempo. Solicitamos regresar por Siria y la carretera del canal. De regreso, los traficantes son más activos. Descargan camiones enteros frente a los guardas de la frontera. Lo hacen frente a todo el mundo. La economía siria, bajo embargo, se desangra tras 10 años de guerra. Los soldados no tienen ningún interés en impedir el tráfico. En esta oportunidad, nuestra presencia incomoda. Le temen más a las cámaras que a las armas. Los enloquece. El traficante prefirió no generar una guerra con el sheik Nasreddin. Líbano enfrenta una tormenta económica. Los efectos del tráfico en la frontera se suman a la corrupción, a la crisis política y a la fuga de capitales. Todo el país está afectado, incluida Beirut, la capital.
La libra libanesa se desplomó. Perdió el 90% de su valor. El pueblo está furioso. Cada día grupos de manifestantes bloquean las carreteras por todo el país. ¿Qué espera el presidente aún? Debe abandonar su cargo en vez de acusarnos de ampones. Tiene que ver que no lo somos, que tenemos hambre, y él es el culpable. Está aferrado a su silla. Es hora de que se vaya. En casa somos 6 y el dólar superó las 10.500 libras libanesas. ¿Cómo vamos a vivir? Perdón, pero ¿debemos robar? Los poderosos se alimentan. ¿Por qué todo se va a Siria? No encontramos azúcar. Faltan muchos productos. No hay alimentos ni medicamentos. No tenemos nada que perder, se terminó. Solo tenemos fuego. O arreglamos nuestro problema o nuestra rabia se consumirá. Punto final. El poder adquisitivo de los libaneses está en caída libre. A principios de 2020, el salario mínimo era el equivalente a $450. Hoy en día está alrededor de 60. Y la tasa de cambio fluctúa permanentemente. Riyad es el director de marketing de esta tienda ubicada en la periferia norte de Beirut. Un barrio de clase media. Está en primera línea frente a la frustración de los clientes. La economía libanesa está dolarizada, es decir, que todo es importado y pagado en dólares en función de la tasa de cambio, y la tasa cambia todo el tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche. Es el vals de las etiquetas. Los precios ya no se muestran en la tienda. La inflación está explotando. Mira el precio. Pasó a 19.800 libras libanesas. Estamos perdiendo el país, nos estamos derrumbando, están robando todo. Pobre Líbano. Para calmar el descontento, el gobierno subsidia desde hace un año el combustible y una canasta de 300 productos básicos, lo cual cuesta $500 millones mensuales. Sin embargo, hay escasez y las tiendas se ven obligadas a racionar. Lo que está subsidiado son las lentejas, el bulgur y el arroz. Es todo. No hay aceite, champú, detergente, una vida miserable. Miren, debo alimentar 8 bocas y esto es todo lo que puedo comprar. Somos 8 en casa. Esto no es nada para 8. Aquí están los productos subsidiados. Me gustaría subsidiarles una sola ida al infierno a todos los que desvían la mercancía. Las tiendas y los mayoristas son acusados de almacenar los productos subsidiados para especular o traficar al extranjero. Son 93.500 libras. Voy a ver si tengo suficiente. Cuando veo camiones enteros que se van al extranjero a plena luz del día sin que nadie controle, por supuesto que me preocupo. Hoy en día aún hay productos disponibles, mañana tal vez no haya nada. La gente se abalanza sobre la leche. Miren, ya no hay. También el azúcar y el aceite. La gente busca esos productos, desaparecen de inmediato. ¿Ya no tiene leche? Sobres en polvo ya no hay. Porque los tiene almacenados. No, para nada, ya no hay. Ok, lo siento. La escasez causa tensiones y varias tiendas han sido atacadas. Veinte personas ingresaron a la tienda a la fuerza, dañaron todo, atacaron al personal, tiraron la mercancía al piso acusándonos de esconder los productos subsidiados.
No almacenamos los productos subsidiados. Los recibimos de los mayoristas y ello permanece media hora en nuestra bodega, mientras etiquetamos antes de vender. Todo en 30 minutos. Luego se vende en 3 minutos. La gente espera estos productos, tiene hambre. Le mostramos estas imágenes al Sheikh Nasreddine en la sala de su casa de Hermel. Me duele ver que nosotros, los libaneses, estemos viviendo esto. Todo esto por un sobre de leche para ser subsidiados. Que Dios los ayude. ¿Qué quiere que le diga si estamos en esto? Ya no hay esperanza. Pero se le acusa de ser el responsable del hambre porque usted trafica los productos subsidiados. Que Dios perdone a los que dicen eso. Nosotros empobrecemos al Líbano. Líbano acaba de anunciar su quiebra. Pero en realidad estamos quebrados desde hace años. ¿Qué hicimos para acabar con las finanzas del Estado? Los que reinan desde hace 30 años son conocidos por robar el dinero del Estado. El tráfico no es nuevo, existe desde hace decenios. En Siria, la ley César causó una crisis social y económica más grave que aquí. Son nuestros padres. Si tienen hambre, también nosotros, y viceversa. Las fronteras están abiertas y las aduanas ausentes. Son ellas las que deberían controlar el tráfico. El ejército patrulla. Trata de parar el tráfico. Confisca vehículos, camiones enteros con su carga. Estos camiones cisternas llenos de miles de litros de gasolina y gas esperan para pasar el puesto de control de Harbata, la puerta de entrada hacia el norte, Hermel y la frontera. Según las estimaciones, más del 60% de los combustibles subsidiados por el Estado libanés son traficados hacia Siria. El ejército libanés tiene puestos de control en la frontera, como aquí, al norte de Kasr. Dame tus papeles. ¿Quieres la factura? Sí. La factura se quedó en la estación de gasolina. Siempre se quedan con ella. El soldado debe dejar que el camión continúe. Su combustible ha sido enviado a una estación de gasolina ubicada del lado libanés, a lo largo de la frontera. Imposible saber si la mercancía será traficada hacia Siria o no. Apague el motor. Este punto de control es fijo y conocido por los traficantes que toman sus precauciones. Aquí el ejército libanés marca su presencia. Pero el verdadero trabajo de lucha contra el tráfico se hace de manera más móvil y más discreta. El ejército está desplegado en los puntos sensibles que dominan los valles y en los relieves que permiten observación. Este es un puesto del ejército libanés, domina el valle. Cada movimiento es detectado. Recibimos de inmediato un mensaje cuando hay un movimiento sospechoso. Nosotros patrullamos las 24 horas y verificamos de inmediato. El terreno es accidentado, es fácil esconderse. Entonces debemos patrullar a pie para garantizar que no haya traficantes o personas buscadas por la policía. Antes de la revolución, el tráfico iba de Siria a Líbano. Después del inicio de la crisis siria, el sentido del tráfico cambió. De nuestro lado hacia el suyo. En especial combustible, productos subsidiados, harina. Hemos incautado grandes cantidades de productos y los hemos devuelto a las autoridades competentes. El trabajo del ejército libanés es aún más difícil, porque una parte de la clase política tiene interés en dejar que sucedan las cosas.
Todo el mundo debe despertar. La gente tiene hambre y a nuestros responsables no les importa. El presidente debe irse. En Beirut, las manifestaciones y los bloqueos continúan. Ya no hay medicinas, no hay paracetamol, no hay vitamina C. Un tapabocas cuesta 4.000 libras. Todas las medicinas son traficadas hacia el extranjero. Todo se va a Siria, ni se esconden. No se pasa por aquí, está cerrado. Retrocedamos. Dormiré en la calle, no me moveré, pasaré la noche aquí. Hay productos traficados hacia Siria. No se esconden. Sabemos quién está detrás de todo esto. Te lo digo, es Irán. Es Irán quien dirige el país. El Estado persa dirige nuestro país. Hay que decir las cosas como son. Nuestro parlamento está a las órdenes de los iraníes y manejan toda la corrupción, el tráfico, el dinero, todo. Es el Hezbollah y el partido Amal, ellos tienen el poder y nos controlan, nadie más. La implicación en 2013 de Hezbollah en una guerra siria profundizó las divisiones en Líbano y alejó el país de sus aliados árabes y occidentales. La carretera que conduce a su sede en el sur está decorada con colores del Partido de Dios, chiita y proiraní. El pueblo de Ansar es uno de sus bastiones. Numerosos jóvenes de esta región fueron a combatir al lado del ejército de Bashar al-Assad. No hay cifras oficiales, pero se estima que varios miles de combatientes de Hezbollah pasaron la frontera. Un gran número de ellos jamás regresó. Nuestro pueblo de Ansar perdió a 4 mártires en la defensa sagrada durante la guerra en Siria. Uno de ellos era Mohamed, el hijo de Nawal. Está enterrado aquí. Vengo todos los jueves, le hablo, le cuento mi jornada. Creo que me responde que escucha. Los mártires siguen vivos, pero no los sentimos. La casa de Nawal parece un mausoleo a la gloria de su hijo. Nos lo hace visitar. Yo les ofrecí a mi hijo. Le dije, ve, que Dios esté contigo. Y él fue, combatió, y gracias a Dios se llevó la victoria. ¿Cree que Hezbollah ganó la guerra? No quiero burlarme, pero sí. Claro que ganamos, claro. No hay victoria sin pagar un precio de sangre. No hay victoria sin sacrificio. No existe sin mártires. No se puede ser victorioso, tener dignidad y honor en una bandeja de plata. Nosotros estamos con Bashar al-Assad y Bashar está con nosotros. Cada persona, Bashar u otro, que apoya el eje de la resistencia y nuestra dignidad y honor. Estamos con él y la resistencia no caerá. Para terminar, le digo, siempre estaremos presentes. Nadie puede contenernos. Nos están haciendo una guerra económica. La tasa del dólar que ve no es del Estado que se está derrumbando, es político. Están combatiendo la resistencia. Créame, todo lo que ocurre en Líbano es guerra contra nosotros. Lo usan por todo, pero no tendremos hambre. Por Said, comeremos piedras de ser necesario. Los combates se han calmado en Siria, pero Hezbollah siempre está presente militarmente. El sheikh Sadek el-Nabulsi es un religioso chiita. Fue designado por el partido para responder a nuestras preguntas. Para él, para hacerle frente a las sanciones occidentales, la lucha se ubica en el terreno económico. Es un cambio de estrategia. En lugar de ejercer presiones militares, ejercen una presión económica. Lo hacen porque su proyecto militar en Siria fracasó.
Hoy en día nosotros y Siria somos objeto de una guerra distinta. Trabajamos para quebrar este asedio económico mediante acuerdos con países que tienen influencia a nivel internacional como Rusia y China. En este contexto, Hezbollah considera el contrabando como legítimo. Claro, el tráfico hace parte de la resistencia para defender los intereses de los libaneses. Lo que ocurre hoy en día, bajo la presión estadounidense y las sanciones actuales, es que los dos pueblos libaneses y sirios están obligados a pasar las fronteras, transgredir las reglas para responder a sus necesidades. Sin embargo, el partido niega cualquier implicación directa en el tráfico. Sería mentir decir que Hezbollah aprovecha estos productos subsidiados y los trafica hacia Siria. Quienes han hecho el dinero son los poderosos comerciantes y quienes tienen cargos en el Estado libanés. No le puede pedir a Hezbollah que cuide la frontera si detengan a los traficantes. Es la responsabilidad de los servicios de seguridad y en especial el ejército libanés. Regreso a la frontera con el ejército libanés. Los soldados siguen jugando al gato y al ratón con redes de traficantes bien armados y organizados que desaparecen cuando pasa el ejército. Retomamos la carretera a lo largo del canal. Los soldados no pueden intervenir del otro lado de la frontera. 10 años después del inicio de la guerra en Siria, estos militares están en la primera línea de una nueva batalla geopolítica que se libra en las fronteras libanesas. Por un lado, el régimen de Bashar al-Assad aprovecha el contrabando y la complacencia de sus aliados para esquivar las sanciones. Por otro lado, los occidentales exigen que el Líbano le ponga fin al tráfico antes de ayudarle. De lo contrario, estarían sacando a flote al régimen que tratan de sancionar. Entre los dos, el pueblo libanés asiste impotente a la expoliación de su economía en beneficio de su incómodo vecino. Y de esta manera llegamos al final de esta misión de Reporteros, el documental en France 24. Continúen con nosotros hasta una próxima oportunidad.